Decíamos que ya estaba pronto Mauricio Rabuffetti con su columna de Internacionales. Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien, Mauricio. Nos vamos a ir a Nigeria. Lejos. Muy lejos. Muy lejos, muy lejos. Pero que Donald Trump últimamente nos tiene acostumbrados a traernos nuevamente situaciones. En este caso, pone sobre la mesa el asesinato a los cristianos en Nigeria. Contanos un poquito, Mauricio. Sí, si no fuera por Donald Trump, la verdad es que difícilmente nos estaríamos acordando en este momento de un país que atraviesa una crisis de hace décadas, como es Nigeria. Pero, como bien decís, el presidente Trump dijo hace poquitos días que Estados Unidos, que su gobierno considera la posibilidad de lanzar operaciones militares en Nigeria, país del cual ya vamos a poner en pantalla el mapa para poder explicar un poco qué es lo que está pasando por allí, porque primero tenemos que hablar un poco de contexto. Y hablando de contexto, justamente, nos interesa hoy consignar esto, lo que está pasando en Nigeria y lo que dijo Donald Trump, porque así como empezaron verbalmente a hablar de Venezuela los Estados Unidos y después nosotros hace poquitos días analizamos la situación que se da en el Caribe y en el Pacífico con el hundimiento de lanchas por parte de las fuerzas militares estadounidenses y se baraja la posibilidad eventual de operaciones militares en suelo venezolano. Hubo actividad en Puerto Rico por parte del Comando Sur en estos días. También nos interesa hablar de Nigeria porque no se sabe qué es lo que puede pasar con este país, si habrá efectivamente un nuevo frente militar en el mundo. Este país que vemos aquí, Nigeria, es el país más poblado de África, 225 millones de habitantes. Importa por su localización geográfica, importa por la cantidad de fronteras que tiene y porque es un país que está verdaderamente partido entre diferentes tipos de conflictos. Hay conflictos étnicos, conflictos de origen religioso, que los vamos a explicar y son los principales que nos van a ocupar hoy, y hay conflictos climáticos, que es algo a lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos, un concepto que tenemos que empezar a manejar. ¿Por qué climáticos? Porque es un país que, para simplificarlo de manera muy burda, tiene enfrentamientos entre agricultores y ganaderos, que pelean por recursos como el agua y el pasto. En la parte noreste están grupos islamistas radicales que pretenden imponer la ley islámica más ortodoxa, en la cual, o según la cual, ya vamos a hablar de eso, las mujeres quedan relegadas a no a un segundo plano, a lo que sigue, a un segundo plano. Luego tenemos la parte central, donde se dan estos conflictos por los recursos naturales, y un país que tiene un Estado verdaderamente ausente, con muchísimas dificultades, un país muy pobre que tiene entonces ese problema, y en donde están muriendo, vamos a ver lo que vos preguntabas, están muriendo cristianos, también musulmanes, ¿no? Porque los enfrentamientos van de un lado y del otro, pero a Donald Trump, que se decía presbiteriano y luego dijo que es cristiano, le importa la cantidad de cristianos que están muriendo. Él dice que hay asesinatos prácticamente en masa de cristianos y entonces le pide al gobierno de Nigeria que tome cartas en el asunto, que esto cese, si no, Estados Unidos puede llegar a intervenir. Reduce solo a este problema, Trump, la matanza de cristianos, ¿no? Pero vos mencionabas otros aspectos bien complicados de esa nación. ¿Cuál es la postura del gobierno de Nigeria? Sí, no solamente hay problemas en Nigeria por cuestiones religiosas, ¿no? La verdad es que a Nigeria lo recordamos mucho por un grupo islamista radical que se llama Boko Haram. Ustedes recordarán que hace unos 11 años, ahí vemos algunas imágenes de este grupo combatiendo en suelo nigeriano, es un grupo muy armado. Este grupo y otras derivaciones del Estado Islámico actúan en Nigeria y ahí vemos imágenes de algo que conmocionó al mundo hace 10 años y que todavía no se resolvió, que es el secuestro de las niñas de Chibok, como se las conoce, ¿no? Más de 200 chicas, adolescentes, que fueron secuestradas por este grupo, repito, islamista, radical, que las redujo a esclavas sexuales. Muchas de ellas fueron rescatadas o escaparon. Hay más de 90 que no lo hicieron y que hasta el día de hoy están en poder de esta gente que nosotros estamos viendo ahora en pantallas, ¿no? Este grupo, decía, radical, terrorista, que se la toma con los niños, con los adolescentes, y sobre todo con las chicas adolescentes, atacan escuelas. Es verdaderamente una crisis que no tiene similar en el mundo en este sentido,
por la violencia que se ejerce contra los menores de edad. Si se quiere, para hacer un paralelismo, podemos recordar lo que son los talibanes en Afganistán en cuanto a su visión del mundo. Este grupo actúa en la zona noreste de Nigeria, ahí donde ustedes ven en la pantalla la parte roja, ¿no?, en Borno. Esa es su área de acción, ahí el gobierno no llega y este grupo sigue desarrollando sus actividades, por decirlo de alguna manera, educada, ¿no? Realmente es una situación difícil. Trump le pone, digamos, el peso de sus palabras a la matanza de cristianos, pero va en los dos sentidos. El gobierno de Nigeria rechaza esta situación y se puede dar una reunión entre presidentes de los dos países. Es importante consignarlo, ¿por qué? Porque lo que dijo Trump es, si no cesa la muerte de cristianos, Estados Unidos va a intervenir. Y bueno, ya vimos lo que está pasando en otros lugares del mundo, donde Estados Unidos está verdaderamente avanzando, no solamente verbalmente, sino también en el terreno militar. Sí, bien distinto a lo que se podía ver en una primera presidencia de Donald Trump, esas intervenciones militares que amenazan, como decías, en el Caribe y ahora también aquí. Pero la verdad que primero lo que se ve, esas imágenes y esas caras, esas caritas ahí atrás tuyo y esta historia de Boko Haram, ¿qué pasó con esas chicas, algunas que pudieron escapar, decías, y demás? Esa situación tremenda. Mira, te digo los números. Sí. Escaparon 20, más o menos lo que se estima por parte de las organizaciones de derechos humanos que siguen este caso es que hay unas 90 que quedaron en poder de Boko Haram. Yo quiero poner una placa que tenemos para explicarles, terminar de explicar la situación de Nigeria con dos cifras, con dos números. 30 millones de personas en Nigeria, en un país de 225 millones de habitantes, tienen inseguridad alimentaria. El Estado no puede llenar, el Estado nigeriano, los gobiernos nigerianos no pueden llenar las necesidades de 30 millones de personas. Y hay más de 2 millones y medio aproximadamente de desplazados en ese país que van de un lado hacia el otro de ese mapa que veíamos al comienzo. ¿En busca de qué? A veces en busca de comida, a veces en búsqueda de seguridad y a veces en búsqueda de recursos para su ganado, por ejemplo, o de lugares donde plantar. A ese país es al que hoy Washington amenaza con eventualmente acercarse y mucho más que acercarse, entrar, porque entiende que hay una violencia contra la comunidad cristiana que debe detenerse. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Este Estados Unidos, vos lo decías de alguna manera recién, este Estados Unidos, este gobierno, este presidente al que hace un periodo, digamos, en el periodo anterior en el que estuvo en la Casa Blanca lo veíamos como aislacionista, hoy lo vemos intentando ocupar muchos espacios en el mundo, en la diplomacia, pero también en el terreno militar. Y esto tiene todo que ver, y ya con esto voy redondeando, tiene todo que ver con la competencia con el principal rival de Estados Unidos, que es China, ¿no? La competencia por la presencia en el mundo, por la influencia en el mundo, que se puede dar de muchas maneras. Puede haber influencia económica, como es el caso de China, que compra y compra o que financia infraestructuras. El caso del puerto de Chancay en Perú, financiado con capitales chinos, porque las empresas chinas muchas veces van de la mano del Estado y del gobierno chino. Y en el caso de Estados Unidos, que no tiene esa opción, tiene la opción diplomática y, por supuesto, la opción militar. Ambas las estamos viendo en este momento. Y discursiva también, Mauricio, ¿no? Discursiva, por supuesto. Muchas gracias. Gracias.